El fantasma entre nosotras. Hola Ger, me llamo Blanca. Quiero contarte muchas de mis experiencias más aterradoras. Espero te gusten. Fuimos a un bar a festejar el cumpleaños de mi chico. Estaba preciosísimo el lugar, pero los baños estaban, por así decirlo, en el sótano. Mi cuñada y yo teníamos ganas de ir, y cuando nos metimos, estaban desocupados todos los baños. De eso nos aseguramos. Ella se metió en una cabina. Dejé una vacía y yo me metí en la siguiente. De repente, se escuchó la palanca de uno de los baños. Estos eran automáticos, de esos que son como de sensor, y me saqué de onda porque fue el que estaba vacío entre nosotras. Lo que más me preocupó fue que vi la sombra de los pies de alguien. Salí a ver qué onda y salió mi cuñada también. Nos asomamos a ese baño y nos dimos cuenta que estaba vacío. Pero clarito se escuchó que ahí había una persona. Nos salimos bien asustadas y ya no quisimos ir de nuevo. Integrantes extra de familia. En casa de mi abuela, todos veían cosas extrañas. Decían que se aparecía una niñita como de 5 años. Yo nunca la vi, pero una vez soñé con ella. Estaba triste, sentada en un baúl que se encontraba en el patio. Realmente nunca hemos sabido si realmente es una niña, porque se dice que cuando los niños mueren, van directo al cielo. Creí que me había salvado de ver cosas raras, pero una noche que fuimos mi hermana y yo de visita, salí al patio a lavar un vaso. En el patio hay un aljibe, y cuando pasa alguien, se escucha cómo retumban los pasos. Yo estaba de espaldas al aljibe, y escuché unos pasos pesados pasar por ahí. Volteé, y era mi hermana que iba hacia la cocina. Le hablé, y no me hizo caso. Escuché segundos después que empezaron a mover trastes en la cocina. Yo creí que era ella, obviamente. Creí que estaba buscando un vaso o algo, y le grité y no me hacía caso. Me enojé y fui a decirle que si estaba sorda. Pero cuando me asomé a la cocina, no había nadie. Me asusté muchísimo porque la vi clarito. Vi cómo iba vestida y sentí su peso caminando por el aljibe. Ella es una persona alta y sin problemas se nota su peso al caminar en una estructura así. Me metí corriendo a la casa y ya no quise salir. Fui y me acosté en un sillón de la sala. Mientras veía mi teléfono, vi de nuevo que pasó ella hacia el cuarto de mis abuelos. Noté que se iba metiendo y me levanté detrás de ella para decirle: «Oye, ¿qué crees? Me acabas de asustar en el patio». Cuando me asomé al cuarto, solo estaban mis abuelos y un tío viendo la televisión. Me dijo mi tío entonces: «¿Con quién hablas, loca?». Y yo le dije: «¿Que no se metió Natalie acá?». Y me respondió: «No, desde hace rato está en el cuarto de arriba». Cuando bajó ella, efectivamente me dijo que desde que llegamos estaba en el piso de arriba. Varias otras personas de la familia me han dicho que ven a otros integrantes pasar caminando, y cuando van hacia donde se supone que se dirigían, se dan cuenta que ahí no hay nadie. La niña que ve muertos. Tengo una prima que desde bebé la cuidamos en la casa porque siempre vio cosas extrañas. Vivíamos en una casa donde nadie quería vivir. Se sentía súper incómodo y sofocante estar ahí, y creemos que la niña supo por qué. Al vivir ahí,
La niña tenía de 1 a 2 años. Aún a esa edad no entienden las cosas, qué es real o qué no. Pero ella siempre veía un espíritu. Le llamaba Amala y a veces platicaba con ella. La veía como flotando cerca del techo. Nosotros siempre le pedíamos que le dijera a la entidad que esa no era su casa, que se fuera. Y un día, ella muy enojada le dijo que no podía estar ahí. A raíz de eso dejó de ver a Amala unos días, pero una tarde se estaba asomando por debajo de la puerta de la entrada. Mi mamá la regañó y le dijo que se levantara porque se iba a ensuciar, a lo que la niña le respondió: «Es que ahí está Amala afuera. Dice que quiere entrar». Nosotros súper asustados le dijimos que la corriera, que le dijera que nunca volviera. Pero eso no fue lo único que vio ahí. Una vez estando yo cuidándola, nos encontrábamos en el patio. Yo estaba lavando y ella estaba sentadita en una silla jugando. De repente se paró y corriendo cerró las 2 puertas de entrada a la casa. Le dije que las volviera a abrir y ella me dijo: «No, es que se quiere salir el bebé». Y entonces comenzó a hacer movimientos extraños como si estuviera siguiendo a un bebé gateando. Yo le dije que no había ningún bebé ahí y ella me dijo: «Sí, ahí está, míralo». Mejor preferí meterme y llevarme a la niña para que no siguiera viendo eso. No sé qué tantas desgracias sucedieron ahí, pero lo que más nos dejó impactados fue la vez que estando en el cuarto de la entrada, jugando la bebé con mi hermana, la chiquita se puso seria y le dijo a mi hermana apuntando hacia una esquina: «Ese señor mató a un niño. Lo mató aquí con un cuchillo. Tiene mucha sangre». Espantadísima, mi hermana agarró a la niña y salió corriendo de ahí hasta que alguien más llegara. Te recuerdo que era una niña de menos de 2 años. A esa edad ni siquiera saben de esas cosas. Por suerte nos pudimos mudar de esa casa y dejar todas esas malas vibras y espíritus ahí. En ese mismo tiempo, un hermano de su papá tuvo un accidente de motocicleta muy feo. Derrapó con grava en la carretera y se estrelló en una máquina pavimentadora. Cuando supimos, ya lo habían levantado y estaba muy grave en la Cruz Verde. Se abrió todo el cráneo. Tuvo fractura de costillas y cadera. Sus rodillas quedaron destrozadas. Le avisamos a toda la familia. Yo le estuve llamando a los papás de la bebé, pero nunca me contestaron hasta el día siguiente. Les dije del accidente y en breve fueron a verlo. Cuando nos encontramos en el hospital, nos dijeron que en el impacto mi tío había muerto, pero lograron resucitarlo. Lo extraño es que, justo a la hora de que pasó el accidente, la bebé en su casa se quedó seria y de repente empezó a abrazar a su papá y le decía: «Besito, tío Makosh». Así le decía a Marcos, que era el nombre del accidentado. Y lo repetía y su papá solamente le dijo: «Ah, ¿quieres darle un besito a tu tío Marcos?». A lo que ella le dijo que sí, y después siguió jugando como si nada. Creemos y estamos seguros de que ella sintió o vio cuando falleció su tío, y después revivió afortunadamente. Pero esa no ha sido la única vez que sintió una muerte. Tiempo después, su mamá se embarazó de nuevo, por lo que la niña estaba súper feliz con la noticia. Se la pasaba presumiendo a todos y preguntando a sus papás que si ya casi llegaba su hermanito. Una mañana, al dejarla en nuestra casa e irse sus papás a trabajar, tuvieron un accidente horrible en el que otro coche se pasó un alto y se llevó el de ellos. El papá se dañó la columna y quedó sin poder caminar, y la mamá tristemente perdió a su bebé. La recuperación fue muy larga.
Estuvieron casi 3 semanas internadas en el hospital y la niña siempre preguntaba que cuándo regresarían sus papás, que los extrañaba, que si habían ido a traer a su hermanito. Cuando salieron del hospital, se fueron a casa de la abuela de la niña para que su familia pudiera cuidarlos. Estaban muy deprimidos. No sabían cómo le iban a explicar a la niña que ya no iba a tener un hermanito. El día que llegaron, llevaron a la niña a que por fin los viera. Ella llegó, los abrazó, les dijo que los extrañaba y le dio una flor a su mamá. Nadie supo de dónde la sacó. Se la entregó y le dijo: «Ten, mami, para mi hermanito». Nunca volvió a preguntar por él, y es importante decir que nadie le dijo que habían perdido al bebé. Tiempo después relacionamos las cosas y recordamos que días antes del accidente nos dijo: «Mi mamá se cayó y tiene mucha sangre. Le duele mucho». Y efectivamente, su mamá perdió mucha sangre en el proceso de expulsión del feto. Jamás hemos sabido qué es lo que hace que vea ese tipo de cosas. Fenómenos paranormales en el trabajo. Estuve trabajando en una empresa donde fabricábamos jeans. Yo estaba en el área de costura. Era un área de taller muy grande, con oficinas en la entrada y un patio al final. En la semana que entré, estaba tranquila trabajando y levanté la mirada, no recuerdo por qué, y vi un niño correr del área de planchado hacia el patio. Yo le dije a una compañera: «Oye, ¿de quién es ese niño? ¿No les da miedo que se queme con las calderas?». A lo que ella me respondió: «¿Cuál niño? Aquí no dejan entrar niños». Yo se lo describí porque lo había visto perfectamente. Era un niño como de 5 años, con una playerita de resaque blanca y cabello negro tipo de honguito. Me sacó mucho de onda porque lo vi súper claro. Seguido lo veía pasar corriendo por todos lados de lejos, pero la última vez que lo vi, tuve el infortunio de topármelo muy de cerca, a 1,5 metros aproximadamente de donde yo estaba. Él se encontraba acostado en el piso en posición fetal. Parecía que estaba llorando. Me hizo sentir mucha tristeza, pero no podía dejar de verlo, hasta que parpadeé y se fue. Así como si nada, desapareció. Jamás volví a verlo. En esa misma empresa había una señora que siempre le pasaban desgracias. Una vez vi a un hombre detrás de ella, un hombre alto y corpulento. No tenía cabello, con una gabardina negra larga. Se le quedaba viendo fijamente a la mujer y ella se notaba incómoda, pero nunca volteó a verlo. Casi todos los días, y a la mayoría nos sucedió que nos hablaran. Escuchábamos clarito nuestros nombres, como si estuviera alguien detrás de nosotros, pero nunca había sido nadie. De igual manera nos jalaban las sillas, como si llegara alguien y nos la quisiera quitar para tumbarnos. Eso también nos pasó a muchas. Ya solo volteábamos a vernos unas a las otras y sabíamos qué había pasado. Como te había dicho, hay un patio al final de la finca. Había una mesa de cristal y sillas y ahí salíamos a comer o desayunar. A la hora de la comida, solo nos quedábamos muy pocas personas, 3 señoras y yo. Una tarde, terminando de comer, nos metimos a la oficina a checar nuestra hora de entrada. Ahí había una pantalla donde se mostraban las cámaras de toda la fábrica. Entonces salió la imagen del patio, donde nosotras estábamos minutos antes. Ahí había una mujer parada, con las manos sobre la mesa. Era gordita, blanca, de cabello negro y tenía una playera rosa. En el taller no había ni una persona que se le pareciera.
Se quedó la imagen así por un momento y fuimos corriendo a ver quién era. Cuando llegamos al patio no había nadie. Regresamos a ver si la imagen era de otra grabación y no, eran imágenes en vivo. No supimos qué o quién fue. Lo más horrible que llegué a ver fue de los últimos días en que trabajé ahí. Estaba sentada trabajando y de repente me llegó un olor espantoso, a podrido, a animal muerto, pero más fuerte incluso, y un calor húmedo horrible. Volté hacia atrás y vi un hombre joven, delgado, con una sudadera morada. Su piel se veía que era morena, pero se estaba haciendo grisácea, podrida. Olía asqueroso y se sentía mucho peor. La señora que estaba detrás de mí se dio cuenta y me preguntó, ¿estás bien? Y yo le contesté, ¿lo vio? Y ella me dijo, no, pero lo olí. Fue muy extraño que tantas personas viéramos cosas tan raras ahí, y supimos que no fueron alucinaciones de una sola de nosotras. La casa de mi novio. Mi novio vivía hace unos años en una casa que tenía una vibra súper extraña. No me gustaba para nada quedarme sola y los fines de semana que me quedaba a dormir ahí siempre tenía pesadillas. Las más comunes eran con alacranes. Incluso una vez fue súper realista. En el sueño empecé a sentir cosas en todo el cuerpo. Me levanté de la cama, la destendí y estaba completamente llena de alacranes. Hasta se desbordaban de la cama. En esa casa también siempre se escuchaban pasos en la azotea, o como si rasguñaran las paredes. Muchas veces me llegaron a jalar el cabello, como si me agarraran mechoncitos y me los jalaran con fuerza. A veces era tal que hasta me hacía la cabeza hacia atrás. Pero la vez que me llevé el susto más horrible fue cuando estaba en el baño del piso de abajo. Me estaba peinando frente al espejo y cuando bajé mi brazo, vi detrás de mí a un hombre de mi estatura, moreno y calvo, con mirada de odio. Me dieron escalofríos y salí corriendo del baño casi llorando a sentarme en el comedor. Me dijo mi novio que qué había pasado y le platiqué lo que vi. Nunca quise entrar a ese baño de nuevo. Después de que se cambiaron de casa, supimos que la dueña también tenía sueños horribles mientras vivió ahí. Tiempo después, mi chico pasó por ahí. Vio entonces a unos albañiles que estaban trabajando en la casa. Estaban en la parte de afuera bastante agitados. Claramente algo había pasado. Él les preguntó si estaba bien y que qué ocurrió, y ellos le dijeron que los habían asustado. Un encuentro misterioso. Otra de mis historias ocurre en Guadalajara. Hay recorridos nocturnos en un panteón museo aquí en la ciudad. Para ser más precisos, hablo del Panteón de Belén. A uno de ellos fuimos mi hermana y yo. Y parte del recorrido es una tumba que, según dice la leyenda, hay un vampiro sepultado. Se dice que el día que se caiga el árbol, saldrá el vampiro a alimentarse de la sangre de los descendientes de las personas que lo pusieron ahí. Esas personas en su tiempo lo habían capturado entre todos, le clavaron una estaca en el corazón y lo enterraron ahí. Después de cierto tiempo, la lápida se rompió y empezó a crecer un árbol que ahora es un árbol gigante, pero parece como si estuviera compuesto por 4 diferentes. Es muy extraño. Te dejo mejor la foto del árbol en cuestión para que me entiendas. La cosa es que mientras estábamos en el grupo escuchando la leyenda, se empezaron a mover las ramas del árbol.
y se vio entonces una figura más oscura que las ramas mismas, o más oscura que cualquier otra cosa ahí presente. Era un hombre con un saco negro largo, camisa blanca, cabello negro casi al hombro y la cara completamente oscura, pero se notaba su mirada. Me acerqué a mi hermana, que estaba viendo en esa misma dirección, y le pregunté: ¿estás viendo lo mismo que yo? Y ella me dijo: sí, lo veo. Y me empezó a dar una descripción exactamente igual que lo que yo había visto. Se nos puso la piel de gallina. Un poco más adelante en el recorrido, el guía nos mostró una foto de una sesión de boda que hicieron ahí, y detrás de los novios aparecía la figura que vimos. Si solo yo lo hubiera visto, podría haber dicho que era mi imaginación, pero el hecho de que mi hermana lo viera también solo hizo de esta experiencia algo más aterrador. Finge ser mi madre. Hola, Ger. Espero tengas o hayas tenido un buen día según la hora en que leas mi historia. Sé que no es nada relevante o tenebroso como las demás historias de tu canal, pero es algo que me resulta demasiado curioso, y es que creo que una bruja o algo se hace pasar por mi mamá. Déjame te explico el contexto. Para la fecha que estoy escribiendo este correo, mi mamá cumple 5 meses de fallecida. Ella murió a una edad muy joven, pues apenas tenía 47 años cuando falleció en un accidente en mi casa. Las cosas pasaron demasiado rápido y nadie tuvo tiempo de asimilar el hecho de que ella ya no estaba entre nosotros. Sin embargo, conforme pasaron los meses, mi papá, mis hermanos y yo asimilamos este suceso. Pero las amigas de mi mamá comenzaron a buscarla, por así decirlo. Nos mandaban mensajes preguntándonos si podíamos sentir su presencia en mi casa, si penaba o algo parecido. Quiero aclarar 2 cosas. Primero, mi hermana y yo somos demasiado sensibles a las energías y espíritus, y a pesar de eso, nunca sentimos nada parecido a lo que se siente normalmente en el proceso de duelo. De hecho, cuando mi mamá falleció, su alma se fue en paz. Además, durante su novenario, un padre, por petición de mi abuela, bendijo toda mi casa. Y lo otro que hay que aclarar es que esos comentarios de sus amigas fueron realizados después de que ella cumplió 2 meses de fallecida, y nunca pasó nada parecido en mi casa. Ya entenderán a lo que me refiero. Sus amigas comenzaron a contarnos que ellas escuchaban en sus casas ruidos y pasos, o que tiraban cosas. A pesar de ser sensible a ello, la verdad yo no le creí y pensé que simplemente era sugestión. Sin embargo, cuando una de ellas dijo que vio a mi mamá sentada en la sala de su casa, me preocupé un poco. Sobre todo cuando nos enteramos de que ellas se comunicaban o algo similar con lo que parecía ser mi mamá. Y ellas no dejaban de pedirle a esa cosa que regresara a nuestra casa y que nos visitara, que nos contactara. Creo que está de más decir lo peligroso que podría ser tratar de contactar con alguien que ya no está con nosotros, y más sin conocimiento ni protección, ya que muchas entidades, principalmente malignas, pueden aprovecharse de ese momento de vulnerabilidad. Las cosas comenzaron a ser muy extrañas en nuestra casa. Primero comencé yo. No podía dormir. Sentía que algo estaba constantemente detrás de mí, o a veces, cuando me quedaba dormida en las mañanas, podía escuchar que los trastes de la cocina se movían, pero no sonaba como si una persona buscara algo. Más bien, era como si un perro estuviera buscando frenéticamente algo para comer. Y es que podía escuchar una especie de jadeos o como si patas caminaran por el piso.
y no podía ser mi perro, pues él estaba en el patio y las puertas de mi casa estaban cerradas, por lo que no había forma de que él entrara y saliera de mi casa sin siquiera hacer un escándalo muy importante. Yo no dije nada ya que pensé que era mi imaginación o sugestión, pero después comencé a soñar con eso. Era físicamente idéntico a mi mamá, solo que los ojos eran negros, vacíos, sin emociones, y el iris era demasiado grande. Era claro que esos no eran los ojos de mi mami, y no sentía una calidez o confort. Lo único que sentía cuando lo veía era un miedo estremecedor y una especie de enojo. Guardé para mí estos sueños. No los compartí con nadie. A la mañana siguiente, mi hermana me contó que vio a la misma mujer que yo en sus sueños y que le trató de hablar, pero la voz de esta cosa sonaba fingida y mucho más gruesa que la de mi mamá. Decidimos dejarlo pasar, pero una noche nos llegó un olor como a agua estancada o a drenaje. Revisamos los baños y no vimos nada fuera de lo normal. Rebuscamos por toda la casa tratando de averiguar de dónde provenía el fétido olor, y descubrimos que venía del altar de mi mamá, lo cual no tenía sentido, pues sus flores estaban frescas y no estaba cerca de alguna tubería o coladera. Por supuesto que esto hizo que nos preocupáramos. Un día decidí hacer unas pulseras con la oración Ben Porat como protección. Mi papá tenía muchas pulseras diferentes de protección y antes de colocarle la pulsera que hice, tiramos algunas que él usaba. Sobre todo, una en específico que tenía un ojo turco y estaba bastante usada, si se le puede llamar así, pues ya estaba muy descolorida y el ojo un poco despintado. La tiramos a la basura y le colocamos la pulsera Ben Porat. Esa noche soñé otra vez con la mujer. Estaba llorando y rezándole algo que parecía ser una virgen, y en su muñeca vi que traía puesta la misma pulsera del ojo turco que habíamos tirado. Por la mañana, cuando mi papá vació los botes de basura, no encontró su pulsera por ningún lado. Y es que es ilógico que alguno de nosotros la sacara de ahí. Sin embargo, la pregunta más importante era por qué no estaba en el bote de basura. El sueño que había tenido la noche anterior puede ser una pista de lo que pudo suceder, aunque parezca increíble. Compramos y prendimos un incienso de mirra y trapeamos con amoníaco, y las cosas se calmaron. Sin embargo, aún no logro entender qué era exactamente eso que vi en mis sueños. Espero alguien me pueda dar una respuesta. Muchas gracias por leer mi historia. Piquetes en la ventana. Hola, espero que estés bien. Soy suscriptora de tu canal desde hace varios meses. Una noche, escuchando uno de los relatos de terror para no dormir, recordé un suceso que me pasó hace varios años, cuando era más pequeña. Un recuerdo que yo, una chica de 23 años que ya vive sola con su pareja, había intentado borrar después de 7 años. Cuando tenía alrededor de mis 17 años, mi hermana, que para ese entonces tenía 6 años, mi mamá y yo vivíamos en un apartamento que quedaba en un 5º piso. Es importante recordar ese detalle, ya que será de utilidad más adelante. En este edificio vivía una señora, Doña Emi le decían. Era una doñita muy dulce y carismática a pesar de su triste pasado. Doña Emi nunca pudo tener hijos, y su ex esposo le había sido infiel múltiples veces con diferentes mujeres del edificio. Aún así, la señora nunca dejó de sonreír y tratar a los demás
como si fueran su familia. Esta experiencia pasó una tarde súper calurosa. Como nosotros vivíamos en Humacao, Puerto Rico, la playa nos quedaba a 3 minutos del edificio, y mamá decidió que era un buen día para ir a la playa. Pero yo estaba en esos días no deseados de las chicas, así que no fui. Decidí darme un baño para refrescarme y quitar el sudor de mi cuerpo después de que mi mamá y mi hermana se fueran. Ya daban las 6 de la tarde y mi mamá y mi hermana no volvían, así que empecé a hacer la comida. De repente, mi teléfono sonó a la misma vez que alguien tocaba en la puerta, así que grité que iría a abrir en un momento en lo que contestaba el teléfono. Era mi mamá diciéndome que se encontró con unas amigas y sus hijos y que se irían a pasear por ahí y se quedarían por otro lugar, así que tendría que quedarme sola hasta la siguiente mañana. Yo no tenía problema con eso, pues significaba que podría salir a comprar algo de comer en vez de cocinar. Luego de colgar, recordé que alguien esperaba en la puerta. Cuando salí, vi que era doña Emi, que con una sonrisa suave me ofrecía un plato con arroz blanco, habichuelas y pollo al horno. Me dijo que le sobró comida y que tenía el presentimiento de que la quería. No lo dudé y acepté. Le agradecí a la señora, ya que entonces podía ahorrarme la molestia de salir con estos calores a comprarme algo de comer. Supongo también que solo trajo un plato, ya que notó que mi mamá y hermana no estaban. En fin, antes de cerrar la puerta y despedirme, doña Emi me detuvo y me miró con cara seria. Algo raro en ella porque, como ya mencioné, siempre fue un amor con todos y nunca nadie le había visto molesta. Cierra las cortinas de tu cuarto y no importa qué escuches, no salgas de ahí porque no estarás sola, me dijo la señora. Se me hizo raro, no solo por el hecho de lo que dijo, sino porque yo nunca le conté en ningún momento que mi mamá no llegaría a casa hoy. Simplemente le dije que no pasaba nada, que estaría bien. Ella se fue con cara de preocupación y angustia, pero preferí ignorarlo. Sé que las personas mayores son más creyentes a muchas cosas, y yo no soy escéptica, pero tampoco me gusta indagar en las cosas. Para olvidarme del suceso, me puse a comer y a ver una novela para perder el tiempo, aunque en realidad estaba más al pendiente de mi teléfono que de la televisión. Cuando vi la hora, ya eran las 10 de la noche, casi las 11. Me dirigí al baño para cepillarme los dientes y darme una ducha para poder dormir tranquila. Mientras me bañaba, escuché pasos, pero supuse que provenían del pasillo de afuera, aunque se escuchaban muy cerca para hacerlo. Después de bañarme, para despejar la mente me puse mis audífonos para escuchar música. Cuando vi la hora, ya eran las 12 de la noche. Se me hacía raro que las horas se fueran tan rápido. Me preparé para dormir. Fui a la habitación y mientras cerraba la puerta y encendía el aire acondicionado, sentía como si alguien me estuviera mirando desde algún rincón de mi habitación. Para descartar las ideas locas de mi mente, verifiqué todo el apartamento y confirmé que las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Y si por alguna razón mi madre llegaba, ella tenía llave. Me acomodé para dormir, pero aún tenía esa sensación de peligro o incomodidad. Así que encendí una lámpara en forma de luna que me había regalado mi abuela para mi cumpleaños. Después de eso, sentía cómo caía sobre mí un sueño profundo, como si estuviera extremadamente cansada. De esas veces que llegas tarde del trabajo y solo te urge llegar a la cama, lo cual era raro porque era sábado y no trabajé ese día. Supuse que era el agotamiento acumulado de una semana de trabajo. Finalmente me había quedado dormida, pero una parte de mí estaba alerta a cualquier cosa que pasara, y esa parte de mí
que aún estaba vigilante, hizo que me levantara porque se escuchaba la puerta de la sala de estar que estaba intentando ser abierta. Mi mamá y yo somos las únicas que tenemos llaves, así que de inmediato supe que no era mi mamá. Asustada y molesta me levanté para verificar qué pasaba. No hice más que entrar a la sala y la puerta dejó de ser forzada. Miré por el orificio que tienen las puertas para ver para afuera, pero no había nadie. Por si acaso puse la cadena para que, aunque abrieran la puerta, no pudieran entrar si no quitaban ese seguro. Prefería levantarme en la noche y abrirla a mi mamá que pasar un mal rato. Cuando volví a mi habitación, no pasaron ni 5 minutos que me había acostado y acomodado para dormir, cuando un sonido en la ventana capturó mi atención, como si le estuvieran golpeando con algo. Debo mencionar que estas ventanas tenían partes de metal, pero tenían una lámina de plástico para que el aire acondicionado no saliera. Mi ventana siempre estaba abierta para que entrara la claridad del día o la luz de la luna en la noche. El sonido de pronto se detuvo y pude volver a dormir. Un rato después desperté brevemente. Sentía que había dormido durante horas, pero cuando vi el reloj en mi teléfono, apenas eran las 4 de la mañana. Simplemente me giré hacia el lado de la ventana para intentar dormir nuevamente, y justo cuando cerré los ojos para seguir durmiendo, volvió el sonido como si alguien estuviera picoteando con sus uñas en la ventana. Pensé que tal vez sería algún insecto o algo, pero el ruido era persistente y cada vez más alto, como si el sonido fuera intencional para que yo despertara. Abrí lentamente mis ojos hacia la ventana y sentía como si algo me mirara desde ahí, pero no veía nada. Incluso me giré para apagar la lámpara y luego mirar de nuevo la ventana para ver si, con la total oscuridad y la luz de la luna que venía de afuera, veía al insecto o lo que fuera que golpeaba la ventana. Pero qué gran error mío haber hecho eso. Cuando entrecerré los ojos para ajustar la vista y mirar si había un insecto o murciélago, noté que sí había algo en mi ventana, pero no era un animal, aunque hubiera preferido 1000 veces que fuera eso a pesar de mi fobia a los insectos. A través de las rendijas de la ventana, noté una silueta humanoide negra, o tal vez café oscuro, con unos ojos que a pesar de ser completamente negros, tenían un brillo malvado y burlesco a la vez. Sentía cómo me miraba con tanta intensidad que me paralicé. No podía moverme del miedo porque no entendía cómo era posible que hubiera alguien o algo en mi ventana, porque les recuerdo que yo vivía en un 5º piso. Ante eso ahogué un grito y me levanté de la cama para salir de la habitación corriendo. Cerré mi habitación y me quedé cerca de la puerta de la entrada del apartamento por si algo pasaba pudiera huir. Le llamé a mi mamá, pero por la hora estaba tan dormida que ni siquiera escuchó el teléfono. Pasé las peores horas de mi vida ahí esperando a que ella llegara. No fue sino hasta las 9 de la mañana que llegó. Le conté todavía espantada lo que había sucedido en la madrugada y aunque me creyó, solo pudo abrazarme y calmarme. Por incomodidad o inseguridad, nunca toqué el tema con doña Emi, ni ella me volvió a decir nada sobre eso, así que todo quedó como un gran y aterrador misterio. Gracias por relatar mi anécdota. Que tengan todos buenas noches. Voces al teléfono.
Hola, Ger. Tengo poco mirando tus videos, pero me gusta mucho tu contenido. Quiero relatar una experiencia que tuve hace poco. Soy de la Ciudad de México, pero vivo en Ciudad Juárez. Esto pasó hace un año aproximadamente. Era diciembre. Mi abuela paterna acababa de fallecer y mi padre no lo sabía, pero yo fui de las primeras en enterarme. Yo tenía muchos nervios de contarle a él lo que había ocurrido, ya que mi padre es diabético y cualquier cosa le puede hacer mal. Después de pensar cómo decirle de la manera más discreta y calmada posible, se lo hice saber. Ya por la tarde le marcamos a mi tía por WhatsApp para platicar del asunto. Cuando le marcamos a mi tía, todo estaba normal en un principio. En la llamada mi padre estaba nervioso y obvio llorando, pero de pronto se empezaron a distorsionar las voces en la llamada y también se comenzaron a oír gritos. Nos quedamos sorprendidos y pues también pensamos que había sido algo con la mala señal o una falla de la aplicación. Ante esto, colgué y volví a marcar otra vez. De nuevo, en un principio todo iba bien, pero otra vez de la nada se escuchó el mismo ruido, las voces distorsionadas, gritos, y esta vez se oía al fondo una voz que decía: «Cuélgale». Me dio un escalofrío horrible. Mi familia estaba escuchando todo, ya que tenía el teléfono en altavoz. Mi padre comenzó a orar y mi mamá se asustó y mencionó que esto era un demonio. También se unió a mi padre en la oración. Yo estaba tratando de colgar, pero el teléfono parecía trabarse o malfuncionar con este fenómeno paranormal. Finalmente tuve que recurrir a un apagado forzado. Después de eso, le escribí por mensaje a mi tía si ella también había escuchado esos ruidos, pero a diferencia de nosotros, ella no experimentó lo mismo. Hay algo en la cama. Hola, Ger. Saludos desde Zacatecas, México. Te quisiera contar una experiencia que me pasó a inicios de la contingencia. Pero primero, un poco de contexto. Soy originario de un pueblito del estado ya mencionado y tengo 2 hermanos, siendo yo el mayor de ellos. El que me sigue de edad estudia en la universidad y la más pequeña está en secundaria. Antes del inicio de la cuarentena, mi hermano y yo estábamos rentando una casa en la ciudad principal del estado, él cursando su carrera y yo trabajando. Cuando se declaró la cuarentena, mi hermano regresó a nuestro pueblo natal, pero yo duré un par de semanas más en la ciudad. Finalmente terminé regresando también debido a que hubo recorte de personal, por lo que me quedé sin trabajo. Para cuando yo iba de camino al pueblo, mi hermano había decidido volver a la ciudad debido a que había muchos problemas de conexión a internet en casa de nuestros padres. Solo estaría un par de días para resolver algo de un proyecto y después regresaría para quedarse en casa. Luego de llegar a mi hogar, hablar con mi familia y demás asuntos, llegó la hora de dormir. Así pues, fui a la habitación que compartía con mi hermano para echarme a la cama y por fin descansar luego de un viaje algo pesado y sobre todo intentar reponer ánimos después de haber sido despedido por culpa de la pandemia. El gusto me duró poco. En la madrugada me despertaron ruidos en la habitación. Se escuchaba como si alguien se estuviera revolviendo en la cama de mi hermano, y con la poca luz que alcanzaba a entrar por la ventana, también pude ver cómo las sábanas se revolvían un poco, siendo bastante notorio que había alguien ahí. Levanté la cabeza por culpa del ruido y bastante somnoliento aún le intenté hablar. Jamás me pasó por la cabeza que fuera algo más que un simple humano. Solo recibí un gruñido algo raro, similar a una queja.
Supuse que la persona estaba igual de adormilada que yo y no tenía ganas para contestar bien. Hice un par de preguntas más, algo tipo ¿qué tanto haces? O un comentario de ya deja de joder, quiero dormir. En todos los casos, solo recibía otro gruñido ronco como respuesta. Entonces di por hecho que eso significaba que esa persona intentaría dejar de hacer tanto ruido. A la mañana siguiente me levanté, aún sintiéndome cansado y agobiado por la situación del trabajo. Me salí del cuarto sin poner atención a nada por lo somnoliento que me sentía. Me lavé la cara para despertar mejor, y entonces fui a la cocina para desayunar y me topé con mi madre. Le pregunté por mi hermano, a qué hora había llegado. Yo suponía que habría regresado horas después que yo. Mi madre me miró extrañada y me dijo que no había llegado todavía, ya que se quedaría un par de días en la ciudad, y que de todos modos era ilógico que hubiera llegado en la noche porque por estos rumbos ya no hay transportes públicos a partir de las 6 de la tarde que vayan rumbo a mi pueblo. En ese momento caí en la cuenta de que había pasado todo eso por alto y me sentí bastante idiota porque ni siquiera me cruzó por la cabeza. Supuse que quizá todo lo de la noche anterior lo había soñado. Me habría quedado tranquilo si así hubiera sido. Pero entonces, mi madre me hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Con quién hablabas anoche? Sin saber bien qué responder, me inventé que había recibido una llamada de un amigo. No quería hablarle del asunto porque sonaba bastante tonto, y aparte mi madre es muy asustadiza con esas cosas. Solo la pondría nerviosa seguramente. Mi madre es del tipo de personas que no tolera ver películas de terror y menos escuchar anécdotas o historias de eso. Regresé a la habitación intentando buscarle lógica al asunto, queriendo creer que quizá había sido todo un suceso entre mis sueños y la realidad, algo como que hablé dormido o cosas así. Pero la poca tranquilidad que me quedaba, la perdí cuando al regresar al cuarto vi que las sábanas de la cama de mi hermano sí estaban revueltas, como si alguien de verdad hubiera dormido ahí. Quiero aclarar que no hay forma de que nadie haya podido haber entrado, dado que las ventanas están protegidas con rejas de metal, por los que muy apenas un gato podría colarse. Además, mi hermano y yo siempre le ponemos seguro a la puerta del cuarto cuando vamos a dormir, y eso no cambia aun si el otro está ausente. Esto es algo que no le he contado a mi familia y no pienso hacerlo, al menos no pronto. Mi madre y mi hermana son muy temerosas de este tipo de cosas, así que se pondrían muy nerviosas si se los digo tal como ya comenté anteriormente. Por otro lado, mi hermano y mi padre no son creyentes de lo paranormal, así que con toda seguridad lo tomarían como una broma. Y quizá sea una tontería, pero aún así es algo que me dejó bastante nervioso por algunos días. No ha vuelto a suceder nada después de eso, pero sigue siendo algo que me deja un poco inquieto cada vez que lo recuerdo, porque estoy seguro que no soñé absolutamente nada en esa ocasión. Y como una prueba para mi desgracia, fue que encontré la cama de mi hermano deshecha como si hubieran dormido ahí. E incluso me escucharon mis padres como si yo hubiera hablado con alguien esa misma noche. Intento consolarme a mí mismo, pensando que quizá fue algún tipo de sueño o situación rara creada por mi cerebro, producto del agobio y estrés que sentía en esos días. Pero la verdad es que no termino de convencerme del todo y me siguen dando escalofríos solo de pensarlo. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que esta anécdota te sirva para un video. Sin nada más que decir, me despido y les deseo buenas noches.
No fue alguien vivo. Hola, Ger. Soy una fan de años. Gracias a ti me encantan las historias de terror. Espero que te encuentres bien. Esta historia es 100% real y tuve que pedir permiso a mi mamá para contarla. Hace tiempo he querido contarte mi historia, pero no podía porque existen muchos implicados en ella. Y por tal motivo, quiero quedar en anónimo. Esto me pasó hace 10 meses más o menos, cuando tenía 21 años. Mi mamá tiene un pequeño emprendimiento que desde hace años no generaba dinero, y es por eso que mi mami decide ir donde una curandera. No somos de las personas que vamos a esas cosas, pero sentíamos que era justo y necesario. Llegamos y nos dijo un montón de cosas que concordaban con lo que pasaba en ese momento a mi mamá. Para no alargar el cuento, la señora mencionó que una familiar cercana le hizo brujería y nos mandó a limpiar la casa con muchas cosas para que saliera todo lo malo. Y así lo hicimos. Es ahí donde entro yo. Para que me entiendan, mis papás duermen en el primer piso y yo duermo en el segundo con mi perrito. Por tal motivo, yo en ese tiempo dormía sola y cada que ellos se iban de la casa me cerraban la puerta de la entrada y desconectaban la televisión de la sala. Una noche mis papás tuvieron que salir de la casa y no podrían llegar hasta el día siguiente. Como mencioné hace unos momentos, ellos, como de costumbre cuando salen, cerraron la puerta y desconectaron la televisión. A eso de las 11 de la noche, yo hice mi rutina habitual. Fui al baño a cepillarme los dientes y a lavarme la cara. Mientras me dirigía al baño para hacer todo eso, noté que la puerta de la entrada, que se supone que mis padres habían cerrado, en realidad estaba abierta por casi 20 centímetros. La verdad no me asusté en ese momento porque me puse un montón de excusas lógicas para justificar que estuviera abierta. Cerré la puerta, fui al baño y luego me acosté en mi cama. En algún momento de la noche abrí mis ojos y cuando lo hice, vi luces en la sala. Lo pude notar porque mi cuarto está frente a esta parte de la casa. Me percaté entonces que se veía como que alguien estaba viendo la televisión, pero no se escuchaba nada. Pensé que era mi mamá porque ella suele bajar tipo a las 5 de la mañana a rezar el rosario. En voz medio alta le llamé, pero no obtuve respuesta. Finalmente, ante la extrañeza de la situación, decidí salir. No había nadie, solo la televisión prendida en Netflix, y en la pantalla se veía como cuando alguien acaba de ver la película y después le salen esos cortos de otras películas. Por favor, es importante recordar que, sin falta, mis papás siempre desconectaban la televisión. Por un momento pensé que entró un ladrón. Vi la hora y eran las 2 de la mañana con 30 minutos. No me podía volver a dormir sabiendo que alguien podría estar en la casa, así que me armé de valor, prendí todas las luces de la casa y lo empecé a buscar. Pero afortunadamente no encontré a nadie extraño. Ahí entendí que este fenómeno no era orquestado por alguien vivo. Entré a mi cuarto y no pude dormir en un par de horas. Al día siguiente mis papás llegaron. Les comenté lo que pasó y ante eso, incluso ellos quedaron asustados e incrédulos. Unas horas después de esos eventos, los labios se me empezaron a poner negros y me dolió la cabeza. Estaba asustada porque según yo era alguna enfermedad. Todo eso pasó un fin de semana y la curandera atendía los miércoles y viernes. Cuando pudimos ir a verla, le contamos lo que pasó. Me hizo una limpia y me dijo que lo que había en la casa se estaba yendo. Y mi carácter fuerte se puede decir que me ayudó, porque bien pudo haberme dado un mal aire, pero de los fuertes, por culpa de esta maldición. Le recomendó la señora a mi mamá que ya no me dejaran sola, porque esa presencia
puede hacerme más daño. Coméntame si deseas escuchar más anécdotas. Saludos desde Ecuador. El niño sin ropa. Hola, Ger. Te relato una de mis tantas experiencias vividas durante mi infancia. Aunque esta en particular no la considero paranormal como tal, ya que en el momento en el que me ocurrió, la verdad no sentí miedo, aunque quizá otra persona habría gritado aterrorizada. Esto pasó en el estado de Oaxaca. Mi familia y yo vivíamos en una unidad habitacional militar, ya que mi papá era militar y lo habían mandado a ese estado en aquel tiempo. El edificio en el que vivía y otros más eran relativamente nuevos, ya que no tenían mucho tiempo que los habían construido. Pero a pesar de ello, algunas personas comentaban que asustaban en sus casas y que vivieron algunas experiencias similares a la mía. Todo sucedió cuando tenía 3 años. Recuerdo que era un fin de semana, como a eso de las 5 de la mañana, ya que mi mamá y yo siempre solíamos levantarnos muy temprano. Mi mamá en ese momento estaba barriendo el corredor y las escaleras de afuera, por lo cual estaba abierta la puerta principal, y yo estaba en la cocina tomando leche con pan. Como la luz del corredor me iluminaba un poco, vi innecesario encender la luz de la cocina. Cabe mencionar que mis hermanos estaban durmiendo en ese momento y solo estábamos despiertas mi mamá y yo. El caso es que recuerdo que mientras yo desayunaba, había un niño como de mi edad al otro lado de la mesa. Tenía la piel muy blanca y no tenía nada de ropa. Lo único que hacía era observarme, y mientras lo hacía, empezó a acercar su mano lentamente a mi pan. Así que lo único que hice en ese momento fue darle un golpe en la mano y decirle que no lo agarrara porque era mío. Eso era inocencia. Mi mamá desde lejos pensó que yo le decía eso a mi hermano mayor porque él acostumbraba a hacerme maldades y molestarme. Por ello, mi mamá decide entrar en la casa para mediar la situación, y en el camino a la cocina se encontró a mi hermano que apenas se estaba dirigiendo hacia allí. Ambos escucharon el sonido que se hace cuando le das un manazo a alguien. Cuando llegaron, les dije que había un niño ahí con nosotros, y lo único que hicieron fue mirarse el uno al otro, ya que ellos nunca lo vieron ni entrar ni salir de la casa. Después de eso no recuerdo volver a verlo, aunque mi familia dice que a veces solían escucharme hablar y jugar con alguien, y que cuando me preguntaban que con quién hablaba, yo simplemente respondía que con mi amigo. La verdad es que de esto no tengo recuerdos de nada. Bueno, Ger, esa es toda mi historia. Espero y te haya gustado y la puedas narrar en uno de tus próximos videos. Saludos. Una casa verdaderamente maldita. Hola, Ger. Me llamo María. Soy de Córdoba capital, Argentina. Quiero contar una experiencia muy horrible y aterradora que me pasó en un viaje a un pueblo de aquí llamado Villa Dolores, que se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad. Una noche, una amiga me invitó a la casa de su familia a pasar el fin de semana. Mi llegada fue a las 10 de la noche, y para ese entonces, que era invierno, ya estaba muy oscuro, tanto que parecía de madrugada. Ella me esperaba en la parada cerca de su casa por seguridad, ya que yo no conocía la zona. Cuando llegamos, ella directamente me dijo que estaba esperando a unos amigos para hacer una previa. Esto significa aquí como una reunión antes de salir a una fiesta.
Cuando me hizo pasar, fuimos por atrás de la casa donde se encontraba una escalera para subir a una habitación. Ahí es donde ella me dijo que nos reuniríamos todos. En ese momento, ella miraba preocupada el patio donde estábamos. Y a mí me empezó a preocupar también, ya que por alguna razón me estaba apurando para subir. Por su insistencia, le pregunté que qué estaba pasando. Y ella me contestó que era una historia muy larga, pero persistía en que me dijera. Ella me hizo pasar primero y entonces me contó. En esta casa pasan cosas raras, y en su tiempo cosas malas, ya que es una casa antigua. Y antes que se mudaran mis abuelos, se dice que vivía gente que se dedicaba a la brujería. A veces se puede ver que andan sombras rondando esta parte de la casa, incluso dentro también. No sabía qué pensar, pero como ya estaba allí y era mi amiga, le dije que todo estaría bien y que no me afectaba. Una vez que llegaron sus amigos, ella me preguntó si quería que la acompañara a recibir a los chicos, o si me quedaba ahí adentro. No, me quedo aquí, le dije. De paso me organizo y le llamo a mi mamá para decirle que ya llegué. Ella se fue y me quedé ahí sola. Estaba concentrada sacando mis cosas, y en un momento escuché risas burlonas. Fue muy extraño. Eran como ecos en el mismo lugar donde yo estaba. Me quedé en silencio y cada vez se iban acercando y luego alejando. Fue espantoso. Me fijé por las escaleras y de casualidad eran los chicos llegando, pero no había nadie. Todo era pura oscuridad. Pasaron unos 15 minutos y recién pude escuchar a mi amiga subiendo. Pero de pronto, gritó tan espantada que salí corriendo para ayudarla. Me dijo ahí gritando y jadeando: ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! Y casi al mismo tiempo que lo decía, sentí que me jalaron de la ropa. Yo no sabía qué decir. Solo la abracé y no me atreví a contarle lo que me había pasado con las risas ni tampoco con la ropa. Decidí aún no hacerlo para no espantarla más de lo que estaba. Cuando nos calmamos, bajamos y pasó un rato. Estábamos en la sala y entre la plática que tuvimos, me sentí segura de contarle todo. Ella me respondió que los espíritus que hay ahí se manifiestan cuando hay gente nueva. La miré entonces con una expresión de ¿en serio me lo decís ahora? Casi me moría del miedo. Una vez que todos sus amigos se despidieron, nos fuimos a acostar. A mí me tocó dormir en la litera de arriba de la cama de su hermana, donde dormía con su hijito. Como a las 4 de la madrugada, tuve mi otra experiencia. Esta fue peor. Escuché cómo se abría la puerta lentamente y empezó a caminar por la habitación alguien que parecía ser un niño. Oí sus pequeños pasitos. Yo estaba mirando hacia la pared cuando de repente sentí cómo me tocaba el hombro. Este simple acto fue algo que me dejó helada porque recuerden que yo estaba en la litera de arriba y para subir ahí habrían hecho muchísimo ruido. No quería abrir los ojos y rogaba que, sea lo que sea, se desapareciera. Rezaba para que se largara. Unos minutos después, cuando dejé de sentir aquella presencia, con toda la intención de superar ese momento, tomé mucho valor y miré abajo, a la cama que estaba cerca del piso, y pregunté si estaba todo bien, pero vi que estaban profundamente dormidos. Al día siguiente nos reunimos para desayunar y me dirigí a la cocina donde se encontraba su abuela, pero me quedé impactada
al ver cómo ella estaba prendiendo velas a la figura de una mujer de tamaño real, con pelo negro y desnuda. No sabía si irme a otro lado o si quedarme, porque la veía completamente concentrada poniéndole rosas y copas de vino. Ella me dijo antes de que me diera la vuelta: «Es la Pombagira, la novia del diablo. Ella nos está protegiendo de los malos espíritus que rondan en esta casa». Hola señora, ¿cómo está?, dije a manera de saludo. Es aterradora. Nunca había visto una santa así. La señora no respondió nada y siguió preparando su ritual, si se le puede llamar así. Salí rápidamente de allí, buscando a mi amiga que se encontraba recién levantándose, y me quedé con ella hasta el desayuno. Cuando estábamos todos en la mesa, surgió el tema de lo sucedido durante la noche cuando llegó con sus amigos, y le contamos a los demás. La hermana dijo entonces: «Sí, esto pasa desde hace mucho. Hay muchas entidades aquí. Por eso mi hijo tiene un ángel que lo cuida en el día y la noche». Mi amiga agregó: «Es cierto, a María le tocaron el hombro». Yo quedé completamente extrañada, porque ella durmió en otra habitación y no sabía lo que yo viví durante la noche. «Escuché que se abrió la puerta de la habitación de mi hermana lentamente», continuó mi amiga. «Supuse que era él». «¿Por qué no me contaste nada?», le contesté, mirándola seriamente. Ella me respondió que prefirió no alertarme para que pudiera dormir tranquila. En ese momento no quise seguir con el tema, así que le dije que fuéramos a pasear para que me enseñara el pueblo. La pasamos muy lindo, ya que es súper tranquilo. A mí me encantó porque donde vivo hay mucho ruido por los autos. Cuando regresamos a su casa, ya era la hora de cenar y nos pusimos con su familia a ver una película. Mientras estábamos concentrados en ella, escuchamos una gran explosión que provenía del garage. Fuimos corriendo para ver qué es lo que ocurrió y vimos una gran mancha negra en el suelo, y justo allí se encontraba la computadora de uso común, donde pudimos observar cómo se doblaba en forma de una U. Yo estaba completamente asustada y ya estaba pensando en decirle que esa misma noche me quería volver a mi casa porque nunca había visto algo así y, por supuesto, jamás había experimentado tantas cosas tan horribles como las que estaba viviendo ahí. Mi amiga me dijo que entráramos a la casa rápido, que la abuela se encargaría del asunto. Una vez dentro, sus papás estaban preocupados porque nunca había pasado algo así de fuerte. Recuerdo que su mamá dijo: «Está cada vez peor. ¿Qué vamos a hacer?». Nos mandaron a la cama pues no querían que escucháramos a la abuela limpiando el lugar. Al día siguiente las cosas se pusieron peor. Cuando nos levantamos y nos dirigimos a la cocina, encontramos a su hermana tapándose la boca y señalando hacia la mesa del comedor. Corrimos hacia allí preocupadas y nos dijo: Vi una sombra negra gigante flotando sobre la mesa. Subió al techo». Para calmarla, la abrazamos. Mi amiga, que estaba tan preocupada por todo lo que estábamos viviendo, me preguntó si me quería regresar. «No, amiga, me quedo aquí, tranquila», le dije, con la intención de no preocuparla más. «Y gracias por invitarme. Tu familia es súper dulce conmigo y, dentro de todo, fuera de la casa la pasé increíble». Aquel día volvimos a salir a la calle para pasear. Cuando regresamos a su casa, pasaron más cosas que fueron la gota que derramó el vaso para mí. Yo ya no podía soportar más estar ahí, así que le dije que ahora sí me quería regresar a mi hogar. La abracé y le dije que esa noche misma tomaba el autobús para volver. Cuando llegué a la terminal, recuerdo haberme dicho a mí misma que nunca más volvería. Pasó un tiempo después de todo eso, y la familia me llamó para que volviera a visitarlos.
pero les dije que tenía mucho trabajo y se me hacía imposible. A día de hoy no he vuelto a poner un pie en esa casa. Bueno, Ger, espero que esta experiencia te sirva para algún video. Te mando un abrazo enorme. Me encanta tu canal. Gracias por leer mi historia. El hombre alto. Hola, soy la Michi. Espero que te guste una historia que vivió mi abuela cuando tenía entre 20 y 25 años. Ocurrió el día 3 de febrero de 1972 en la ciudad de San Félix, Venezuela. Eran aproximadamente entre las 10 y 12 de la noche. Mi abuela estaba en una fiesta de sus vecinos, la cual quedaba muy alejada del pueblo en el que ella vivía. Cuando vio que se hacía muy tarde, decidió volver a la casa de sus padres y pidió a uno de sus vecinos que la acompañara. Desde aquellos tiempos, aquel lugar era puro campo y las carreteras eran de tierra, y los sitios más desarrollados quedaban bastante lejos. Se murmuraba que después de la medianoche, por ahí se aparecía un hombre de aproximadamente 2,5 metros de altura. Pero ella no creía en los espíritus y algo como esto no la asustaba. Nadie la quiso acompañar a su casa, así que se fue ella sola. Cuenta que mientras más se alejaba del sitio de donde era la fiesta, empezaba a sentir más escalofríos y que algo la observaba. En algún momento este sentimiento se volvió tan abrumador que empezó a caminar más rápido. El miedo poco a poco iba creciendo en ella y en algún punto escuchó que alguien la seguía. Lo primero que pensó fue que se trataba de alguno de sus vecinos, por lo que se dio la vuelta. Pero para mala fortuna suya, ahí no había nadie. Después, como a los 5 minutos de aquella caminata suya, que solo se hacía más aprisa, escuchó un fuerte ruido que provenía desde el maizal que estaba en el campo al lado suyo. Y con el resplandor de la luna, vio a lo lejos del otro lado de la siembra un hombre tan alto que sin problemas sobresalía del maizal. Percibió que la observaba fijamente y sintió un miedo difícil de describir. Luego de un par de minutos, ese mismo hombre desapareció de su vista y mi abuela empezó a correr desesperadamente, pues ahora no sabía dónde estaba aquella cosa. Después de haber corrido unos 20 minutos, sintió un cansancio que irremediablemente le paró los pies y se detuvo a descansar un momento. Con el corazón a todo lo que daba, mientras descansaba, escuchó que alguien le había hablado. Ella, espantadísima, no quiso ver el lugar de donde provenía la voz y dice que las palabras que escuchaba cada vez se hacían más gruesas, diciéndole: ¿por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Ella, impaciente, alzó la mirada para ver quién demonios decía eso. Y fue entonces cuando aquel hombre de la historia se le hizo presente a unos escasos metros de ella. Mi abuela cuenta que medía exactamente lo mismo que decía la leyenda. Lo vio a la cara y dice que tenía el rostro deformado y sus ojos eran de un rojo celeste brillante y tenía un sombrero muy grande de cuero podrido. El susto que tuvo fue tan horrible que se desmayó y despertó en su cama a la mañana siguiente. Les preguntó a sus padres qué había pasado y lo que le dijeron era que la habían salido a buscar a la fiesta donde ella estaba porque nunca llegó y se la encontraron en mitad del camino, inconsciente.
Yo nada más tengo una foto de ella. Es esta. Alguien en la esquina. Hola Ger, y saludos a toda la comunidad. Esta es la primera historia que comparto, y les juro que no será la última, ya que en los pocos años de viaje que tengo de experiencia, he acumulado muchos sucesos paranormales, o al menos a mí me lo parecen. Espero que disfruten mi historia que he llamado Alguien en la esquina. Empezó el año pasado, a finales de febrero e inicios de marzo. Yo estaba jugando un videojuego con mi Nintendo cuando entra mi madre a mi habitación para darme una noticia. Me dijo que había hablado con una señora. No recuerdo si esa mujer llamó a mi madre o mi madre a la señora. Pero lo realmente interesante de todo esto es que me dijo que esa mujer era bruja o algo así. La cuestión es que yo estaba pasando por una mala racha. Me enfermaba con más frecuencia que de costumbre, había acoso escolar y más cosas que prefiero no compartir. Pues bien, la señora había adivinado no solo mi nombre, sino que también le había narrado a mi madre todo lo que a mí me estaba pasando, incluso las cosas que yo no le había contado. Me dio vergüenza, lógicamente, pero lo importante no era eso. Dijo que había un demonio, un ser malvado que estaba en una esquina de mi habitación que por las noches me susurraba cosas malas y de alguna forma me maldecía con eso, y que él era la causa de todo. No supe qué responder, así que mi madre me susurró lo siguiente, casi como si esa cosa nos pudiera oír. La señora me ha dicho que pongamos un vaso con sal en la esquina donde está este ser para que se vaya. Lo tenemos que tirar al mar dentro de 21 días para que no vuelva. Pusimos el vaso con sal en la esquina y yo me encargué de tener mi habitación muy limpia y ordenada en todo momento. Simplemente sentía que eso ayudaría. Pues bien, no tiramos la sal el día correspondiente, sino que nos olvidamos y se nos pasó como medio mes. Finalmente tiramos al mar la sal que se había vuelto oscura, recitando las palabras que nos había apuntado la señora, pero la fecha se nos pasó. La mala racha se acabó y hasta ahora estoy bastante bien. Pero en esa esquina, de vez en cuando se podía ver como... no sé todavía si era un niño o una niña, pero tendría como unos 6 años. Algunas noches la veía asomarse juguetón o juguetona, como si quisiera jugar conmigo. Ahora ese cuarto, que antes era mío, ha pasado a ser de mi hermana de 6 años también. El día que cambiamos de cuarto, me pegué a la pared y dije, tengo que irme. No le hagas daño a mi hermana, por favor. Ya encontrarás tu camino. Y me fui. En mi cuarto actual pasan cosas raras también, pero nada que ver con esa personita que me encontraba. Mi hermana desde hace un tiempo ha empezado a hablar de una amiga imaginaria que había hecho. De verdad espero que sea solo su imaginación. Gracias por leer mi historia. El carpintero. Hola, mi nombre es Judith Ramírez y me gusta mucho tu canal. Soy contadora y mientras trabajo escucho las historias porque me mantienen alerta. En lo personal he tenido muchas situaciones paranormales, más por mi hermana que por mí. Pero te quiero contar la que, aunque no me dio más miedo, tuve una reacción muy particular. En ese momento vivía en Cabo San Lucas, en México. La empresa para la cual sigo trabajando vende desechables y plásticos. Por cuestiones de distribución, ya que no podía compartir oficina con nadie, pues la información que manejo es delicada, mi oficina quedó entrando al área de almacén, así que mi ventana
daba tal cual a los pasillos con racks de mercancía. Era común escuchar ruidos extraños. Se suponía que estaba sola y escuchaba pasos o que movían cosas. El jefe de almacén me decía que se trataba del carpintero, un señor que ahí había muerto supuestamente, a lo cual yo siempre me reía y le decía, sí, cómo no. Por reglamento de la empresa, nadie trabajaba horas extras, así que todos salíamos a la misma hora, 6 de la tarde. Solo yo, en muy raras ocasiones, me podía quedar a terminar mis entregas de impuestos. Esto pasó en la última vez que me quedé. Una compañera permaneció a hacerme compañía. Ella estaba en su oficina. Eran pasadas las 9 de la noche y yo estaba trabajando muy concentrada para ya terminar. De pronto, levanté la vista porque escuché un ruido y vi por la ventana pasar a alguien rumbo al interior del almacén. Era una persona chaparrita y gordita. No sé si era hombre o mujer. En ese momento 2 pensamientos se me cruzaron por la cabeza. Primero pensé, ahí va Flor rumbo al almacén. Pero también en ese instante reaccioné y me di cuenta que no era Flor. Fue tal mi conmoción de tener 2 pensamientos al mismo tiempo, junto con el miedo, que sentí en la parte de atrás de mi cabeza como si un Alka-Seltzer estuviera burbujeando. Me ardió mucho. Cuando me recobré del impacto, empecé a llorar y le marqué a mi amiga para que por favor viniera a mi oficina mientras apagaba mi computadora para ya irnos. Claro está que cuando conté lo que me pasó, todo mundo se rió de mí y me decían que me siguiera burlando del carpintero. No sé si la historia es buena para tu canal, pero esa fue una de las veces que más miedo tuve. Y claro está, ya nunca me quedé a trabajar tarde. Siempre fui la primera en salir. De antemano, gracias. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.